Quisieron emboscar a López Obrador en un negocio de 1,000 millones de pesos y el día de hoy Obrador narró cómo fue que se zafó de esto. Ya está disponible las nuevas playeras de Me Canso Ganso de parte de la 4T, para hombre y para dama en colores negro, blanco, rojo y guinda. Cómpralas en la tienda oficial del Chapucero. En la descripción de este video te dejo los enlaces para la tienda de México y de Estados Unidos. El día de hoy en la mañanera, López Obrador atendió la queja del embajador de Canadá por el hecho de que la CFE esté buscando arbitraje internacional para cambiar los contratos de los gasoductos que finalmente se le entregaron a una empresa canadiense, entre otras, y que, bueno, incluso ha sido denunciado por el propio Obrador que son contratos leoninos. De esta manera respondió Obrador a la queja del embajador canadiense. Aquí se dio a conocer de que esos contratos eran abusivos. Yo les llamé contratos leoninos porque se entregaron con todos los beneficios para las empresas. Las empresas construyeron, se tiene que pagar 5 y hasta 8 veces más del costo inicial por financiamiento. O sea que si un gasoducto costó 1,000 millones, se terminan pagando 5,000 millones. Estamos hablando de dólares. Entonces, dijimos, es cosa de recordar las anteriores conferencias, de que íbamos a buscar el acuerdo para que las empresas ayudaran y que no se tuviese que pagar tanto. ¿Ha habido algo que no se haya logrado con esta empresa, un acuerdo, o por qué el embajador sale a decir esto? Bueno, el embajador tiene que hacerlo, como lo haría cualquier embajador, tiene que defender a una empresa de su país, pero se va a llegar a un acuerdo, porque tenemos también nosotros que defender los bienes y los intereses del pueblo de México. Igualmente en la mañanera le preguntaron si no cabría la posibilidad de que Donald Trump estuviera mintiendo en las cifras de migración ilegal allá en Estados Unidos, precisamente para presionar a nuestro país a desplegar la Guardia Nacional. Esto fue lo que respondió López Obrador. ¿Hay la posibilidad, o lo ha considerado así el gobierno mexicano, de que el gobierno de Estados Unidos esté mintiendo en sus cifras? La primera reunión que tuvo el grupo que nos representó en la Casa Blanca con el vicepresidente de Estados Unidos, lo primero fue mostrar el dato del crecimiento del flujo migratorio. Entonces, eso se tiene. Nosotros tenemos esa información y estamos dándole seguimiento. Pero fue información que les entregó el gobierno de Estados Unidos a ustedes. Sí, y nosotros tenemos nuestra propia información también. ¿Va en el mismo sentido, en el descomunal exceso de migrantes de 40,000, de 50,000 a 150,000? Sí creció. Pero en ese porcentaje. Al doble, en términos generales. Sí. Y esto tiene mucho que ver con lo que está pasando en Centroamérica. O sea, la mayor parte de la migración se produce, se genera en Centroamérica. ¿Qué diagnóstico tiene usted de la corrupción que predomina en la aduana y en el Instituto Nacional de Migración
en esa zona fronteriza. Igual que el gobierno que recibimos, podrido, lleno de corrupción. En general, se tuvieron que despedir por corrupción a alrededor de 500 agentes de migración y no se termina la limpia. Son instituciones que se echaron a perder por completo, pero no solo esas, todas, desde aquí. El día de hoy López Obrador en la mañanera habló sobre dos temas importantes. Uno, la promoción turística, ¿no? Señalando que va a destapar casos de corrupción en estas oficinas de ProMéxico, pero en particular también reveló una trama de corrupción en torno al sargazo y cómo lo querían embaucar en un negocio corrupto por 1,000 millones. Vamos a escucharlo. Y había toda una constelación de empresas alrededor del Fonden, que eran las que vendían todo, láminas, despensas, cáteres, todo esto manejado por Gobernación, pero miles de millones de pesos. Y así también lo del sargazo. Yo recuerdo que me presentan un programa por lo del sargazo y era para contratar una empresa. Me lo presentaron un día, el programa, y me fui a la casa de ustedes leyendo el programa. Y era la contratación de una empresa para atender el problema del sargazo. Leo el programa y pues no me gustó porque era lo mismo, ¿no? O sea, ¿por qué contratar una empresa? ¿Qué no tenemos nosotros una institución tan profesional como la Marina? Para mi sorpresa, empiezo a ver las noticias y me encuentro una columna de, ¿cómo se llama el conductor de un programa de Televisa? Lore de Mola. Una columna en donde ya está denunciando que el gobierno va a contratar a una empresa a la que yo estaba, a la que me estaban proponiendo, y que era un gran negocio. Se hace la reunión en la mañana y les comento, fíjense que sucedió esta situación, qué casualidad. Entonces, ahí se toma la decisión, va a la Marina. También el mandatario rechazó que en Palacio Nacional se vayan a cerrar espacios públicos por el hecho de que ya decidió que va a vivir allí en Palacio Nacional junto con su esposa y su pequeño hijo. Así lo explicó. Y no se va a limitar a nadie la estancia, lo mismo, las visitas al Palacio. Me río porque están hasta hablando de que vamos a desaparecer a los gatos del Palacio. No, es que se lo pregunto porque tuvimos la oportunidad de hacer un recorrido y sí hay algunas áreas que ya están restringidas, por ejemplo, el jardín, el área de los murales. Sí, el jardín se está cuidando y se está conservando, pero es un proceso porque estaba abandonado. El jardín botánico, que es de historia, entonces se están cuidando los espacios, pero no para volverlos exclusivos. ¿Los cierres son momentáneos nada más? Sí, para poner orden. Estaba abandonado el palacio, no venía nadie y no les importaba la situación en el palacio. Incluso les puedo decir que se van a recuperar áreas que se van a conservar. El día de hoy el presidente López Obrador señaló que la Guardia Nacional ya va a ser desplegada en la Ciudad de México ante el abandono que dejó Miguel Mancera el sexenio pasado. Vamos a escuchar. Pasa de 2 homicidios a 6 diarios,
aumentó mucho. La jefa de gobierno está haciendo un gran trabajo para empezar y en efecto al principio se pensó que no haría falta el que actuara la Guardia Nacional en la Ciudad de México, pero por la situación que se padece, sí va a haber Guardia Nacional en la Ciudad de México, en todo el territorio de la Ciudad de México. Esto está acordado con la jefa de gobierno y ya en los últimos tiempos ha venido dándose una disminución, pero no suficiente. Hace falta más presencia de elementos y de protección a los ciudadanos de la capital. Se dejó que echaran raíz bandas en la ciudad, que no había. Entraron grupos de la delincuencia llamada organizada. Esto calculo que se presentó más a partir del año pasado. También el presidente rechazó las resistencias de algunos diputados para aprobar la ley de austeridad porque están defendiendo el conflicto de intereses, o sea, de que expresidentes acaben terminando como consejeros o directivos en las grandes transnacionales energéticas. Y claro, no solo expresidentes, también exsecretarios de Estado. Así lo señaló López Obrador. Está en el Senado la iniciativa de austeridad y les quieren hacer cambios a la oposición. ¿Qué no quieren? Creo que es un artículo, creo que el 24. Y es un buen tema también de debate. Ahí se establece de que si un funcionario público termina, no puede en 10 años, es lo que nosotros proponemos, irse a trabajar a una empresa privada vinculada a el trabajo que tuvo como funcionario público. Pues ya brincaron, no les gustó. Entonces me dicen, no, es que para que pase hay que negociar esto. No, si ese es un problema. ¿Qué hicieron los funcionarios de todo el periodo neoliberal? Se fueron a trabajar a las empresas, subsecretarios, secretarios, hasta presidentes salían de aquí y a trabajar a las empresas privadas. Imagínense con toda la información que uno tiene, ir a trabajar. Y ese director de la empresa privada, antes funcionario, sabía dónde estaban las reservas. Y de pura casualidad le atina. Y el contrato va dirigido a un área donde hay petróleo.